¿Y si todo lo que creías saber sobre el futuro está a punto de desmoronarse? ¿Y si la profecía más escalofriante no es del pasado, sino de nuestro futuro más inmediato? Edgar Cayce, el profeta durmiente, vio más allá del 2012. Sus visiones revelan que en 2026, la Tierra y la humanidad alcanzarán un punto de inflexión brutal. Habló de California partiéndose y hundiéndose en el mar, de Nueva York desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos, y de Europa reconfigurándose radicalmente. Los mismos signos que advirtió, están ocurriendo ahora mismo, en 2025. Esto no es una teoría. Esto es un mapa para el caos que ya vemos a nuestro alrededor. Necesitas esta verdad. Lo que estás a punto de descubrir es crucial para entender lo que viene y cómo protegerte. Tu destino y el de los tuyos puede depender de esta información vital. No apagues este vídeo. Quédate hasta el final, porque la última advertencia de Cayce es la clave para navegar este inevitable cambio. El año 2026. Es una fecha que se cierne sobre nosotros, no como una simple marca en el calendario, sino como un umbral. Un umbral hacia algo mucho más grande de lo que las previsiones económicas o los informes climáticos pueden siquiera insinuar. Durante décadas, los ecos de una profecía se han mantenido en las sombras, susurrando sobre un cambio global tan profundo, tan ineludible, que muy pocos están realmente preparados para comprenderlo. ¿Qué nos espera realmente en 2026? ¿Es solo un año más, o es el punto de inflexión que la humanidad ha temido y, a la vez, anticipado secretamente? Existe una verdad oculta, enterrada bajo el ruido de las noticias diarias, más allá de los titulares sensacionalistas. Es una advertencia dejada por un hombre cuyas visiones desafiaron el tiempo, un hombre cuya precisión asombró a su propia época y que ahora, desde el velo de la historia, nos habla directamente sobre este preciso momento. Siente esa presión. Esa sensación inefable en el pecho. Ese temblor invisible en el alma del mundo que ha estado ignorando. Esa certeza, persistente e incómoda, de que algo está a punto de cambiar para siempre. No es su imaginación. Es su intuición. Y millones la están sintiendo al unísono. Un destino global parece estar manifestándose, y sus signos son inconfundibles para aquellos que se atreven a mirar. Las estructuras que creíamos inquebrantables, los sistemas en los que confiábamos ciegamente, comienzan a mostrar grietas profundas. ¿Es esto una mera coincidencia? ¿O es el preludio de algo mucho más grande, algo aterrador que ha sido forjado en las profundidades del tiempo? Un hombre, conocido como el profeta durmiente, dejó tras de sí un legado de clarividencia inigualable. Su nombre era Edgar Cayce. Él no era un científico, ni un político, ni un líder religioso en el sentido convencional. Era un canal, una vasija a través de la cual una inteligencia superior reveló los hilos del pasado, el presente, y crucialmente, el futuro. Sus visiones fueron tan detalladas, tan vívidas, que incluso sus detractores no pudieron refutar su asombrosa precisión. Y ahora, sus profecías más apremiantes, las que hablan de una transformación sin precedentes, están tocando a nuestra puerta. Con el año 2026 en el horizonte, las palabras de Cayce resuenan con una urgencia que no podemos darnos el lujo de ignorar. Este no es un cuento para asustar. Es una inmersión profunda en una verdad oculta, una llamada de atención urgente que nos invita a mirar más allá de la superficie y comprender el tapiz cósmico de nuestro tiempo. Porque lo que Edgar Cayce dijo sobre 2026 te dejará sin palabras. Y entenderlo podría ser la clave para navegar por lo que está por venir antes de que los satélites rastrearan cada rincón del planeta,
mucho antes de que la inteligencia artificial intentara predecir el mañana, existió un hombre. Un hombre común, de Virginia Beach, que al cerrar los ojos, veía el futuro con una claridad sobrecogedora. Su nombre era Edgar Cayce, y se le conocía como el profeta durmiente. Su destino no era ser un científico ni un sacerdote, sino un mensajero de verdades ocultas, un conducto para una sabiduría que trascendía el tiempo. ¿Cómo podía un hombre ordinario revelar los velos del futuro con tal precisión? Cayce no se basaba en cálculos ni en estudios terrenales. Sus lecturas más asombrosas ocurrían mientras se encontraba en un profundo sueño o estado de trance. Era como si algo más allá de nuestro mundo físico hablara a través de él. Regresaba de esos estados con información que le era imposible conocer, una puerta a una memoria universal, que él llamaba los registros acásicos, donde el pasado, el presente y el futuro están escritos lado a lado. Ahora, permítanme trazar el escalofriante camino de sus profecías ya cumplidas. Prepárense para ver cómo el destino se manifestó exactamente como él lo describió. En 1925, Estados Unidos vivía el apogeo de los felices años 20. La economía rugía, y los expertos insistían en que los buenos tiempos durarían para siempre. Pero Cayce, mientras dormía, describió un colapso financiero violento. Vio sangre en las calles de Wall Street, y advirtió de una caída económica masiva. Solo 4 años después, en 1929, el mercado de valores se desmoronó. La Gran Depresión comenzó, tal como él había previsto. ¿No es esto un reflejo del alma humana, siempre tan confiada en la prosperidad material, para luego caer en la desesperación, mientras el mundo clamaba por la paz en la década de 1930, Cayce vio crecer las sombras de la guerra? Habló de una nueva alianza formándose en Europa, de un hombre ascendiendo al poder en Alemania, y de un conflicto global que comenzaría a principios de la década de 1940 y terminaría en 1945. Cada detalle que dio sobre la Segunda Guerra Mundial, incluyendo su cronología exacta, demostró ser inquietantemente preciso. ¿Cómo pudo saberlo, cuando la esperanza era la única brújula que muchos querían seguir? Fue una advertencia ignorada por la humanidad. Y sus visiones no se detuvieron en la geopolítica. Cayce habló de avances que nadie podía imaginar en su época. Describió la energía dentro del átomo y advirtió sobre la creación de armas utilizando esta fuerza. Esto fue décadas antes de que el público supiera siquiera de la energía nuclear, mucho antes de Hiroshima. ¿Podría ser esta una premonición de la capacidad del alma humana para la destrucción masiva? Incluso mencionó el uso de rayos de luz que serían usados para curar y para destruir, algo que sonaba a pura ciencia ficción en la década de 1930, el láser. Además, Cayce predijo el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, un hallazgo arqueológico de inmensa importancia que reveló textos antiguos, un tesoro oculto de conocimiento espiritual. Una vez más, su visión trascendió no solo el tiempo, sino también las barreras del conocimiento humano contemporáneo. La exactitud de Cayce no se basaba en la especulación. Era algo que iba mucho más allá de la lógica. Era un acceso a los profundos registros acásicos, una biblioteca cósmica de todo lo que ha sido, es y será. Si sus profecías pasadas han demostrado ser tan escalofriantemente precisas, ¿qué significa esto para las advertencias que dejó sobre nuestro tiempo? Sobre los signos que ahora se manifiestan a nuestro alrededor. Y, crucialmente, ¿qué significa para el destino que él vio para el año 2026? Su credibilidad es innegable, y con ella, la urgencia de su mensaje crece con cada día que pasa. Habiendo establecido la inquebrantable credibilidad de Edgar Cayce, ahora debemos girar nuestra mirada hacia su profecía más crítica.
Porque, si bien sus visiones del pasado fueron asombrosas, su advertencia más importante no fue para épocas lejanas. No. Fue para ahora. Para nuestro tiempo. Para el inminente año 2026. Durante años, muchos interpretaron que sus cronogramas se referían a momentos ya pasados, como el infame 2012. Pero estaban buscando en la dirección equivocada. Case vio el verdadero punto de inflexión para la humanidad y el planeta, no en décadas pasadas, sino justo en el umbral de 2026. Es una mera coincidencia que los signos descritos por este profeta durmiente, hace más de 80 años, ahora resuenen con una escalofriante exactitud en nuestro mundo de 2024 y 2025? Mire a su alrededor. Sienta la tensión que recorre el tejido de nuestra sociedad. Las noticias son solo la superficie de algo mucho más profundo. Hemos sido testigos de tormentas que no siguen las reglas, furias climáticas que desafían toda lógica científica, sequías implacables donde antes había vida, huracanes desatados en lugares considerados seguros, incendios que se mueven con una velocidad antinatural, devorando todo a su paso. La Tierra, ¿no le parece?, está hablando en voz alta. Esta furia de la naturaleza es simplemente un fenómeno climático, o el reflejo de la tormenta que se agita en el alma colectiva de la humanidad. Hemos sentido la inestabilidad económica constante, una presión que nunca se asienta, un futuro que, en lugar de ser sólido, se siente como arena que se escurre entre los dedos. ¿No es esto el eco de la codicia y la desconexión que Case advirtió que nos llevaría a la ruina, una y otra vez? Hemos escuchado las promesas vagas envueltas en desesperación de los líderes mundiales, mientras los sistemas en los que confiábamos ciegamente se están resquebrajando ante nuestros ojos. Las instituciones políticas, sociales y hasta las estructuras morales que una vez nos mantuvieron unidos, parecen desmoronarse. ¿No es este el precio de nuestra división y de nuestro abandono de una verdad espiritual más profunda? Case vio esto venir. Describió un tiempo en que la tierra dejaría de susurrar y comenzaría a hablar. Cuando los signos silenciosos darían paso a una transformación violenta. Cuando el planeta, abrumado por el peso de la codicia humana, la guerra y la ceguera espiritual, comenzaría a cambiar de maneras que ya no podríamos ignorar. Y los signos geológicos no mienten. En este mismo año 2025, el anillo de fuego completo, el cinturón tectónico que rodea el Océano Pacífico, está en una actividad frenética. Los volcanes retumban, la Tierra tiembla, y las noticias nos hablan del Ártico y el Antártico derritiéndose a un ritmo alarmante. ¿No son estos los indicadores exactos que Case nos instó a observar? ¿Podría ser que el destino geológico del planeta está irrevocablemente ligado a nuestro estado espiritual? Case no solo predijo tendencias. Nombró años exactos. Describió eventos que parecían imposibles en su momento, y uno por uno, se hicieron realidad. Su precisión no se basaba en la casualidad, era algo que iba mucho más allá de la lógica. La profecía oculta de 2026 no es solo una fecha, es la culminación de ciclos, una advertencia que ha esperado décadas para resonar con la realidad de nuestro presente. La hora que él previó ya no está en la distancia. Ha llegado. Y la Tierra, en su sabiduría ancestral, ha dejado de susurrar. Está empezando a hablar en voz alta, y es imperativo que escuchemos. Porque la verdad oculta sobre 2026 está ahora innegablemente conectada con el caos que presenciamos cada día. Si la primera parte estableció la inquebrantable credibilidad de Edgar Cayce y su advertencia sobre el año 2026 como un momento crucial, ahora debemos profundizar en el significado real de este punto de inflexión. No es solo una fecha en el calendario, sino un momento fatídico,
un umbral en el que la historia de la humanidad y la Tierra cambiarán para siempre. La profunda curiosidad sobre el significado de 2026 se mezcla con un miedo vago a un cambio inevitable, una transformación cuyas señales ya son claramente visibles a nuestro alrededor. Case vio una transformación violenta, una frase que suena aterradora, pero que debe entenderse no como una mera destrucción, sino como una reestructuración fundamental. El punto de inflexión de 2026 no se relaciona solo con cambios políticos o ambientales, sino, más profundamente, es una gran transición espiritual. Este es el momento en que el viejo mundo, con sus estructuras obsoletas, su codicia y su división como cimientos, comenzará a colapsar. Al mismo tiempo, una nueva tierra, una nueva conciencia comenzará a emerger. Sin embargo, esta emergencia no es gratuita. Exige un precio, el precio de la purificación, de enfrentarse a las sombras internas y de aceptar el cambio radicalmente. Este no es el fin de todo, sino un gran cambio, un proceso de purificación necesario para que la humanidad pueda evolucionar. Case describió señales de advertencia específicas, y las estamos viendo ocurrir ante nuestros ojos: el cambio del campo magnético de la Tierra, un fenómeno que los científicos están monitoreando de cerca, que puede afectar desde el clima hasta nuestra tecnología. El aumento de la actividad volcánica y los incesantes terremotos a lo largo del anillo de fuego del Pacífico y otras regiones geológicas no son solo eventos aleatorios, son la voz de la Tierra hablando, reaccionando al desequilibrio que hemos creado. Y la fragmentación social, la profunda división en la política, la cultura y la moral, es un testimonio claro de la crisis espiritual que Case advirtió. Todas estas señales, sean geológicas o sociales, apuntan a una cosa: el alma de la humanidad está siendo despertada. Nos vemos obligados a mirar de frente lo que ya no nos sirve, los sistemas que se han podrido y las creencias que han quedado obsoletas. El año 2026, según la visión de Case, no es un apocalipsis, sino una llamada urgente al despertar, una oportunidad para que nosotros, como especie, elijamos el camino de la evolución en lugar de la decadencia. Es un umbral en el que las decisiones de cada individuo y de toda la comunidad darán forma al futuro de una Tierra en constante cambio. Si las advertencias de Edgar Case sobre el año 2026 nos han dejado perplejos, sus profecías sobre el destino geográfico de los Estados Unidos, particularmente de sus costas, provocan una intensa aprehensión y un choque que resuena a nivel personal. No son meras predicciones, sino visiones escalofriantes de una transformación cataclísmica, corroboradas por signos que hoy se manifiestan con una precisión aterradora. La costa oeste, una falla en el alma y la tierra. Case describió un futuro en el que California se dividiría, hundiéndose en el mar. La imagen de ciudades tan emblemáticas como Los Ángeles y San Francisco, metrópolis bulliciosas de progreso y sueños, siendo destruidas y arrastradas por las profundidades, es profundamente perturbadora. Pero para Case, esta calamidad geográfica tenía una raíz espiritual. California, en sus visiones, no era solo un estado, sino un símbolo global del materialismo, la obsesión por la imagen, una cultura superficial. Era el epicentro de una búsqueda incesante de lo externo, de la fama y la fortuna, descuidando la conexión interior y los valores trascendentales. La Tierra, según sus profecías, reflejaría el estado espiritual de sus habitantes, y la inestabilidad geológica sería un eco de la inestabilidad moral y ética. La costa este, el precio del poder desenfrenado. Pero las advertencias de Case no se limitaron al oeste. Su visión se extendió a la costa este, donde alertó sobre un destino igualmente sombrío para centros de poder. Habló de áreas como Nueva York, Connecticut y otras regiones, que desaparecerían en un abrir y cerrar de ojos. Una transformación repentina, arrasadora y devastadora.
La magnitud de esta predicción, implicando la desaparición de algunas de las ciudades más importantes del mundo, es difícil de asimilar. Espiritualmente, Keynes veía a Nueva York como el símbolo de la dominación financiera, el control mediático, el poder político, una estructura construida sobre el ego y la explotación. La caída de estas bastiones, por lo tanto, no sería un mero desastre natural, sino una purga kármica, un reajuste cósmico ante el desequilibrio creado por la ambición desmedida. Los signos precursores, un reloj geológico acelerado. Keynes no solo predijo los eventos, sino que también ofreció indicadores específicos. Advirtió que un aumento en la actividad volcánica en lugares distantes como el Monte Vesubio y el Monte Pelée sería una señal de que en un plazo de 3 meses, ocurrirían grandes terremotos en la costa oeste. Esta conexión entre eventos sísmicos y volcánicos distantes, que antes podría parecer esotérica, adquiere un nuevo y escalofriante significado en nuestro presente. En el año 2025, el Cinturón de Fuego, el Anillo de Fuego del Pacífico, el cinturón tectónico más activo del planeta, ha entrado en un estado de actividad frenética. Volcanes en erupción y terremotos constantes a lo largo de esta vasta región podrían ser, según las advertencias de Keynes, los precursores de una inestabilidad aún mayor, un presagio de las catástrofes costeras que él visualizó para Estados Unidos. La convergencia de estos antiguos pronósticos con la realidad actual de la agitación geológica y la evidente fragmentación social nos obliga a confrontar una verdad incómoda: las profecías de Keynes, por aterradoras que parezcan, están resonando con una urgencia palpable. El destino de las costas americanas, según estas advertencias, no es solo una cuestión de geología, sino de un profundo examen de conciencia espiritual para toda la nación. Mientras las advertencias de Keynes sobre las costas americanas nos infunden un miedo profundo y personal, sus profecías se extienden a un continente mucho más antiguo, Europa, y revelan una conexión aún más profunda con el destino de civilizaciones pasadas. Esta expansión de las advertencias no solo despierta una profunda inquietud, sino también una curiosidad abrumadora por la historia oculta, provocando la inquietante sensación de un bucle temporal, de un drama cósmico que se repite una y otra vez. Europa, una geografía en transformación radical. Keynes vio a Europa sometida a una remodelación dramática. Predijo que las regiones del norte de Europa se hundirían, mientras que nuevas tierras surgirían en el sur. Imaginar países nórdicos como Escandinavia, con sus vastos fiordos y bosques, o el Reino Unido, una isla anclada en la historia, sumergiéndose bajo las olas, es una visión que desafía la imaginación. Sin embargo, esta transformación no sería un acto caprichoso de la naturaleza, sino una consecuencia directa de un fenómeno que estamos presenciando hoy. Keynes explicó la causa geofísica: el derretimiento de los casquetes polares provocaría un desequilibrio en el peso de la Tierra, desencadenando un cambio en la corteza terrestre. A medida que el hielo se descongela a un ritmo alarmante en el Ártico y el Antártico en el año 2025, esta advertencia de un cambio polar o una deriva de los polos toma una relevancia aterradora, sugiriendo que las tierras que hoy conocemos como estables podrían ser tan efímeras como la arena. Atlantis, más que un mito, un recuerdo ancestral. Pero la visión de Keynes no se detuvo en Europa, se sumergió en las profundidades de la historia mítica y la conectó con nuestro presente. Para él, Atlantis no era una mera leyenda o un cuento de fantasía, sino un recuerdo impreso en la memoria colectiva de la humanidad y en los registros acásicos. Describió a Atlantis como una civilización extraordinariamente avanzada, muy superior en tecnología y conocimiento a muchas de nuestras capacidades actuales. Sin embargo, a pesar de su brillantez, Atlantis sucumbió. Su caída no fue por falta de poder, sino por el abuso de energía, por jugar con fuerzas que no comprendían completamente y, crucialmente, porque la codicia abrumó a la sabiduría.
la manipulación de los cristales para obtener energía, el control sobre el clima y la bioingeniería avanzada que poseían se desvirtuaron, llevando a la destrucción de su propia civilización en un cataclismo sin precedentes. El retorno de las almas atlantes, un ciclo por romper. Y aquí es donde la profecía de Case se vuelve inquietantemente personal y cíclica. Él reveló que un gran número de almas que ahora habitan en el mundo occidental son, de hecho, reencarnaciones de atlantes. Han regresado a esta época crucial para enfrentarse, y con suerte, superar la prueba que una vez fallaron. La tecnología moderna, con sus asombrosos avances, se convierte en un espejo de la antigua Atlántida. La inteligencia artificial IA, con su potencial para transformar la existencia, la energía nuclear, capaz de crear o destruir a una escala inimaginable, y la manipulación genética, que nos permite reescribir el código de la vida, son herramientas poderosas que reflejan el tipo de poder que los atlantes manejaron. La pregunta apremiante es, ¿hemos aprendido de los errores del pasado? ¿O estamos, una vez más, cayendo en la trampa de la codicia, el ego y el abuso de poder, utilizando estas fuerzas sin la sabiduría ni la ética necesarias? La reconfiguración radical de Europa y el eco de Atlantis no son solo historias apocalípticas, sino un llamado urgente a la introspección. Las advertencias de Case sugieren que el destino de nuestras civilizaciones modernas está inextricablemente ligado a las lecciones no aprendidas de civilizaciones antiguas. El tiempo se agota y la historia, con sus ciclos recurrentes, nos exige que despertemos antes de que el recuerdo de un pasado trágico se convierta en la aterradora realidad de nuestro propio futuro. A medida que nos adentramos en las profundidades de las profecías de Case, surge una verdad que trasciende la geografía y el tiempo, la causa espiritual detrás de las catástrofes. Esta revelación, de que la Tierra es un ser vivo que reacciona a la energía colectiva de la humanidad, a nuestro karma nacional, infunde un miedo profundo sobre las implicaciones cósmicas, nos impulsa a una introspección individual y nos confronta con la ineludible conciencia de nuestra responsabilidad colectiva. La Tierra, un ser vivo, consciente y sensible. La visión de Case sobre el planeta desafía la percepción científica puramente materialista. Para él, la Tierra es una entidad viva, que respira, con conciencia. No es meramente una roca inerte que orbita el Sol, sino un organismo sensible, un alma planetaria que experimenta, absorbe y reacciona a todo lo que ocurre en su superficie. Al igual que un cuerpo humano, que puede enfermarse por la acumulación de toxinas, la Tierra también absorbe la energía que generamos. Cuando esta energía se vuelve tóxica, saturada de negatividad, desequilibrio y malicia, la Tierra debe limpiarse para sobrevivir. Es un proceso biológico y espiritual intrínseco a su existencia, una pulsación vital que busca restaurar el equilibrio. El desperdicio espiritual de la humanidad. Las acciones de la humanidad, según Case, tienen consecuencias mucho más allá de lo físico. La guerra, la codicia, la crueldad, la falta de respeto por la naturaleza no son solo errores morales, son actos que crean un desperdicio espiritual tangible. Este desperdicio no se disipa en el aire, se acumula en el aura del planeta, afectando su campo energético, y en última instancia, su equilibrio físico. La contaminación de los océanos, la deforestación de los pulmones del mundo, la violencia entre naciones y la explotación de los recursos no son solo problemas ecológicos o políticos, son síntomas de una profunda enfermedad espiritual colectiva que la Tierra siente y a la que debe responder. El karma nacional, la deuda espiritual de las naciones. Case amplió el concepto de karma individual a un nivel planetario, introduciendo la idea del karma nacional. Esto significa que las naciones, como entidades colectivas, acumulan una deuda espiritual derivada de su comportamiento colectivo.
las decisiones de sus líderes, las acciones de sus ejércitos, las políticas económicas y sociales que implementan, todo contribuye a este registro acásico colectivo. Él veía que los imperios dominantes de nuestra era, como Estados Unidos y Europa, que han ejercido una influencia global masiva, son el foco principal de este equilibrio energético. Sus legados de colonización, conflictos bélicos, explotación económica y su consumo desproporcionado de los recursos planetarios no pasan desapercibidos en el plano espiritual. La Tierra, en su sabiduría intrínseca, busca restaurar la armonía. La justicia de la Tierra, un árbol ante el viento. Es crucial entender que la reacción de la Tierra no es un acto de venganza o castigo. La Tierra no es cruel. ¿Es justa? Al igual que un árbol que se dobla ante el viento, la Tierra se ajusta a las fuerzas que se le imponen. Si las fuerzas son de armonía y respeto, la Tierra florece. Si las fuerzas son de discordia y destrucción, la Tierra se sacude y se purifica. Los terremotos, las inundaciones, las erupciones volcánicas y los cambios climáticos no son calamidades aleatorias, sino las fiebres del planeta, las contracciones de su propio proceso de curación. Son la forma en que la Tierra libera las energías tóxicas acumuladas, reequilibrando su propio sistema para poder seguir sustentando la vida. En esta perspectiva, la purificación que Case vislumbró para los años venideros no es un evento a temer como un castigo divino, sino como una llamada de atención cósmica. Es una oportunidad para que la humanidad despierte a su responsabilidad colectiva, para sanar su propia alma, y al hacerlo, permitir que el alma de la Tierra también encuentre su equilibrio. La conciencia de nuestro karma nacional y nuestra conexión intrínseca con el planeta nos obliga a reevaluar nuestras prioridades, a buscar la armonía con la naturaleza y a construir un futuro basado en la compasión, la justicia y el respeto mutuo. Después de confrontar las sobrecogedoras advertencias de Case sobre las transformaciones planetarias y el karma colectivo, es crucial redirigir nuestra atención hacia la solución. La verdadera protección, según las profundas revelaciones, no reside en acumulaciones materiales o fortalezas físicas, sino en un estado espiritual interno. Este enfoque brinda consuelo genuino, una esperanza realista y un empoderamiento personal en medio de la incertidumbre. Case afirmó con convicción que ninguna preparación material puede proteger a un alma que vibra en el miedo. Esta es una verdad fundamental que a menudo pasamos por alto en nuestra sociedad orientada hacia lo tangible. La verdadera seguridad no proviene de muros o provisiones. Proviene de una frecuencia. El miedo, con su energía densa y baja, reduce nuestra vibración, haciéndonos más susceptibles a las energías caóticas y a las experiencias negativas. Por el contrario, la paz, la fe y el amor elevan nuestra vibración, sintonizándonos con una guía superior y una protección que trasciende las circunstancias físicas. ¿Cuántas veces hemos escuchado o experimentado coincidencias extrañas? Librarse de un accidente por cambiar de ruta inesperadamente, perder un vuelo que luego se estrella, o tomar una decisión impulsiva que nos salva de una situación peligrosa. Para Case, estos no son meros azares. Son el resultado de estar en armonía con una frecuencia superior de protección divina. Cuando nuestro corazón está tranquilo y nuestra intención es pura, nos volvemos receptores de esta guía sutil que nos desvía del peligro o nos conduce hacia la ayuda necesaria. Es la inteligencia cósmica respondiendo a nuestra propia sintonía. En este tiempo de cambio radical, la preparación más vital no es externa, sino interna. Case nos guió a entrenar el corazón para que se mantenga en calma, a confiar en que estamos siendo guiados y a elegir el servicio en lugar del egoísmo. Estas no son meras frases, son prácticas espirituales poderosas. Cultivar la paz interior a través de la meditación y la atención plena,
la oración sincera que nos conecta con lo divino, y el acto de servicio desinteresado hacia los demás, son los pilares de este santuario interior. Al enfocarnos en la compasión, la bondad y la unidad, elevamos no solo nuestra propia vibración, sino también la energía colectiva de la humanidad, contribuyendo a una transición más armoniosa. La promesa es clara: si buscamos la paz interior, la oración, el servicio y la conexión con lo divino, encontraremos una protección que ningún muro físico podría ofrecer. Es una protección que opera a nivel del alma, guiándonos a través de la tormenta con serenidad y propósito. En última instancia, la gran lección de las profecías de Case no es el temor al cambio, sino la esperanza y el empoderamiento que provienen de transformar nuestro propio estado de conciencia. En el corazón de la tormenta, nuestro santuario interior es el refugio más seguro y la fuente de nuestra verdadera fortaleza. Tras explorar las advertencias de Case sobre las transformaciones planetarias y la necesidad de una profunda introspección espiritual, emerge un punto de luz inesperado y poderoso, que infunde esperanza y ofrece una perspectiva diferente sobre el futuro geopolítico y espiritual. Esta revelación, potencialmente sorprendente y profundamente intrigante, desafía las percepciones convencionales. Aquí reside una de las profecías más controvertidas de Case: Rusia es la esperanza del mundo. A primera vista, esta afirmación puede parecer desconcertante, especialmente dadas las complejidades históricas y políticas. Sin embargo, Case fue enfático en aclarar que esta esperanza no se basaba en el poder político o la fuerza militar, sino en su potencial espiritual. En un mundo donde las naciones son a menudo juzgadas por su dominio económico o su influencia militar, Case vio en Rusia una chispa espiritual única, un alma colectiva con la capacidad de liderar a la humanidad hacia una nueva era. Describió que una nueva clase de libertad le emergería de Rusia, una libertad arraigada no en la ideología o el materialismo, sino en los principios de fraternidad, compasión y servicio a los demás. Esta transformación ocurriría después del colapso de los sistemas materialistas, sugiriendo que las estructuras de poder y los valores que hoy dominan el mundo finalmente cederían, dejando espacio para un renacimiento espiritual. Mientras que Occidente, y especialmente Estados Unidos, según Case, está en riesgo de colapsar bajo el peso de sus propios excesos, deuda, codicia y decadencia moral, Rusia, con su historia de sufrimiento y resiliencia, estaría preparada para ofrecer un camino diferente. Case enfatizó que Rusia es un gigante dormido, no en términos de poder militar, sino de luz espiritual. Esta visión sugiere que, a pesar de las apariencias externas, hay una corriente subterránea de conciencia espiritual profunda dentro de la nación. Esta luz espiritual no es para la dominación, sino para la guía, para mostrar a la humanidad un camino hacia la unidad y la compasión en lugar de la división y el egoísmo. La profecía de Case sobre Rusia nos obliga a mirar más allá de los titulares y las narrativas políticas. Nos invita a considerar la posibilidad de que la verdadera fuerza de una nación no resida en su arsenal o su riqueza, sino en su capacidad para encarnar valores espirituales universales. En medio de la oscuridad y el caos que Case predijo para el mundo, la visión de una Rusia que despierta a su potencial espiritual ofrece una poderosa dosis de esperanza, una perspectiva que podría redefinir nuestro entendimiento del futuro geopolítico y espiritual de la humanidad. Habiendo recorrido las profundidades de las profecías de Case, desde las advertencias cataclísmicas hasta las revelaciones espirituales y la inesperada promesa de esperanza, llegamos ahora al meollo de la cuestión: ¿cuál es nuestro papel en este gran desplazamiento? Este no es un mensaje de fatalidad o condena, sino una poderosa llamada a la acción, una misión sagrada que nos empodera a cada uno de nosotros. Es imperativo entender que lo que Case vislumbró no es una destrucción final, sino una transformación profunda. La Tierra no está muriendo.
Ella se está preparando para renacer. Al igual que un jardín debe ser limpiado y abonado antes de que nuevas y más hermosas plantas puedan brotar, la Tierra está pasando por su propio proceso de purificación. Es un ciclo cósmico, un ajuste necesario para que pueda ascender a una nueva frecuencia vibratoria, y con ella, la conciencia colectiva de la humanidad. Y tú, que lees estas palabras, no eres una víctima de esta línea de tiempo. Eres un voluntario, un alma que eligió estar aquí, en este preciso momento, en esta encrucijada crucial de la historia. Estás aquí por una razón. En lo más profundo de tu ser resuena el recuerdo de la Atlántida, la memoria ancestral de una civilización avanzada que cayó debido a la arrogancia y la desconexión. Esta vez, tienes la oportunidad, el sagrado imperativo, de hacerlo bien. Las lecciones no aprendidas de aquel tiempo lejano se presentan de nuevo ante ti, no como una condena, sino como una segunda oportunidad de forjar un camino diferente, uno arraigado en la sabiduría y el amor. Tu papel en esta gran obra es el de jardinero de la nueva tierra. No se te pide que luches con armas, ni que acumules riquezas materiales para un hipotético búnker. Tu armadura es tu conciencia. Tu herramienta es tu corazón y tu misión es sembrar las semillas de una nueva civilización. Eres una de esas almas que, cuando la oscuridad parezca más densa y los sistemas antiguos se derrumben, mantendrán la luz. Tu calma se convierte en un faro para los demás. Cuando el pánico se apodere de quienes te rodean, tu serenidad interior será un ancla, un recordatorio viviente de que existe una verdad y un propósito más allá del caos. Tu paz interior se convierte en la semilla para la próxima civilización, germinando la compasión, la unidad y la conexión con lo divino. Esta es tu misión sagrada, mantenerte anclado en la verdad, cultivar la bondad en cada interacción, ser un testimonio de la fuerza del espíritu humano. En medio de los temblores externos, sé el centro de calma. En medio de la confusión, sé la voz de la claridad. En medio del miedo, sé la encarnación de la fe. Este es el momento de trascender las limitaciones del ego, de reconocer la interconexión de toda la vida y de actuar desde un lugar de amor incondicional. La Tierra te llama. La humanidad te necesita. No subestimes el poder de tu propia conciencia, de tu propia bondad, de tu propia fuerza. Eres un arquitecto del futuro, un guardián de la luz. Mantén firme tu visión de una nueva tierra, un mundo renacido de las cenizas del viejo, y sé el cambio que deseas ver. El momento es ahora. Tu misión te espera. Hemos recorrido un camino profundo y, quizás, perturbador. Pero recuerda esto, las profecías de Edgar Cayce no son un mensaje de condena. Son una brújula. Una guía para la preparación, no para el pánico. La Tierra no está condenada a la destrucción. Ella está renaciendo. Y en este gran proceso de purificación, las almas que cultivan la luz y la paz interior serán guiadas. Tu santuario no es un lugar físico, sino la frecuencia de tu corazón. Mantén la calma, confía en tu guía interior y elige el amor por encima del miedo. Eres un jardinero de la nueva tierra, aquí para mantener la luz. Que tu fe sea tu escudo, tu compasión tu guía. Si este mensaje resonó en tu alma y sientes la urgencia de despertar a otros, por favor, comparte este vídeo. Y si crees en el poder de la luz para guiarnos a través de cualquier oscuridad, deja tu amén en los comentarios. Unamos nuestras voces. Que la luz y la paz te guíen siempre.